Muy bien. Muy buenas noches, Salapa. ¿Cómo están? Hoy es 6 de noviembre del 2025 y vamos a iniciar nuestra primera sesión, primer conversatorio y estudio sobre Daniel, el autor del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Un libro con muchas profecías, muchas fechas, y que tanto Baha'u'llah como Abdul Baha y Shoghi Effendi, todos ellos en sus escritos alguna vez han hablado de las profecías contenidas en el libro de Daniel, ¿no? Entonces me parece interesante que podamos estudiar juntos, profundizar nuestro entendimiento un poco sobre esto. He preparado después de mucho tiempo un PowerPoint. ya voy a ver, déjeme ver, voy a quitar esto. Los que deseen hablar, por favor, sencillamente me interrumpen, porque yo no veo a ustedes, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta primera parte, como dije, explorando la historia y legado del profeta bíblico Daniel. Este es un perfil biográfico de él, según la tradición judía, obviamente, y bíblica. Entonces, en este estudio que vamos a hacer, vamos a tratar de cubrir estos puntos, ¿no? Contexto histórico y cultural de Daniel, orígenes y juventud de Daniel, el papel de Daniel en la corte babilónica. Aquí se habla de la corte babilónica, pero en realidad son persas, ¿no? Todos son reyes persas. Bueno, en fin, ¿no? Entonces, después lo vamos a ver esto, ¿no? Y después, fe, milagros y legado profético. Al estudiar un poco el libro de Daniel y su historia, se me han ocurrido algunas ideas, ¿no? Un poquito, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero ustedes saben que Abdul Baha habla de 3 tipos de profetas, ¿no? Y obviamente hablamos de profetas o mensajeros universales, que son de otra categoría. Y después habla también de personas que son creyentes y que a través de sus escritos y su ejemplo son fuente de inspiración. Yo particularmente pienso que Daniel es uno de estos tipos de profetas menores, de alguna forma, cuyo libro y cuya historia, aparte de hacer profecías, ¿no? Porque ustedes saben que la misma palabra profeta viene pues, de el que profetiza, el que habla de eventos en el futuro. Y también creo que su vida y su historia ha servido de consuelo. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Muy bien, entonces vamos a hablar lo que sabemos históricamente según los historiadores, ¿no? Ustedes saben que en la historia de los judíos está lleno de persecuciones, tribulaciones, exilios, ¿no? Eso nos hace recordar, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, cuando leemos sobre Moisés, el profeta Moisés, la historia es prácticamente idéntica, me parece a mí, a la historia de Jesucristo. Moisés aparece en Egipto para liberar a su pueblo del dominio egipcio. Y Jesucristo aparece pues en Jerusalén, en Tierra Santa, donde su pueblo, el pueblo judío, también se encontraba eh, bajo dominado.
dominado, muchas gracias, se encontraba dominado por el Imperio Romano, ¿no? Entonces, las historias son bastante eh, parecidas, a mi entender, y eh, la historia de los judíos está lleno de persecuciones, de tener que irse de un pueblo y así, ¿no? Entonces, aquí va a estar y vamos a ver eso. Entonces, la situación política de Israel durante el exilio babilónico, ¿verdad? Cuando es joven, Daniel es un muchacho joven, adolescente, se calcula que era, no tenía ni 20 años, él, junto con otros, con su familia y otros muchos, son llevados por el rey persa hacia Babilonia, ¿no? Entonces, bueno, la pérdida de independencia. Dice que Israel perdió su soberanía durante el exilio, siendo sometido bajo el dominio babilónico tras la deportación masiva. Eso indica que miles y miles de judíos fueron llevados, fueron obligados a ir hacia Babilonia. Miles de habitantes israelitas fueron deportados a Babilonia, iniciando un periodo de desplazamiento y adaptación cultural. Y bueno, esa crisis política y espiritual fortaleció la identidad hebrea y surgieron líderes como Daniel para preservar la fe. Este me parece que es importante, ese último punto, que ese profeta se convierte en una especie eh, de cura, ¿no? De cura de un mal, Sacerdote, no, no un cura, una curandero, medicina, no, una medicina, un cura, una medicina para un médico. el sufrimiento de la gente, ¿no? Vamos a hablar de esto un poquito más, ¿no? Las costumbres, más o menos, se puede entender y vida, ¿no? Obviamente sabemos que Babilonia tenía sus propias tradiciones, religión y gobierno, ¿cierto? Era una civilización bastante avanzada también, pero no era judía, ¿no? Y Daniel y otros jóvenes hebreos empiezan pues obviamente a ser tratados y según los historiadores bíblicos, o judíos, mejor dicho, la intención era convertirlos ya pues a otra cultura, a otra religión, todo eso. Y justamente en el mismo libro de Daniel, Daniel menciona a tres compañeros, ¿no? De él mismo. Y, perdón, me salté uno. Y acá, déjame ver, eso voy a bajarlo aquí un poquito mejor, ¿no? Entonces, hablando de los profetas, ¿no? Los profetas eran mensajeros divinos y guías espirituales esenciales en la cultura hebrea, influyendo, perdón, en la sociedad y la moral. Hoy en día sabemos, ustedes saben que la Biblia, el Antiguo Testamento tiene muchísimos libros, ¿no? Entonces sabemos que ninguno de ellos era pues un profeta mayor. Los únicos serían Moisés, digamos, en este lapso, y Jesucristo. Pero su papel es muy importante, ¿no? Entonces, tenían una función social también, ¿ok? Porque esos profetas o esos personajes que eran reconocidos de alguna forma como gente de mucha fe, de mucho amor hacia su causa, ¿cierto? También ayudaban a orientar a la comunidad, ¿cierto? Esa era su función social. Y el caso específico de Daniel, en mi opinión, es que él, estando en exilio, estando totalmente alejado de su cultura, de su lugar de nacimiento, estado bajo total control de una potencia extranjera, se mantiene firme. Y esto ha sido causa de mucho eh, alivio, digamos, para otros que también han pasado por lo mismo. Eso me hacía pensar lo siguiente. Por ejemplo, a ver, yo un ladito voy a continuar aquí un poquito más. Vamos a ver. Orígenes y juventud de Daniel. Aquí tengo un pequeño cuadro
Lugar de nacimiento, Jerusalén, reino de Judá. No sé si acá lo tengo. Aquí está, perfecto. En tiempos antiguos, antes de Cristo, hubo una época donde, digamos, el reino de los judíos estaba separado en dos. Había un Israel, que estaba al norte, como pueden ver en la parte amarilla, y Judá. Y Jerusalén, como pueden ver acá, no sé si ahí está marcado, ¿no? Jerusalén se encontraba en este entonces en Judá, en el reino de Judá. Y ahí es donde nace Daniel. Entonces, provenía de un linaje noble. Algunos sostienen que inclusive sus familias eran sacerdotes judíos. Bueno, no se sabe con exactitud, pero sin duda todos aseguran que él gozó de una educación bastante completa, ¿no? Tenía mucha educación, digamos, ¿no? Porque su familia, su nobleza, le permitía esto, ¿no? Cuando son exiliados a Babilonia, eh, esa educación que él había tenido aparentemente le ayuda para que en la corte del rey persa lo eligen a él junto con otros para que sean llevados o que sean sometidos a una especie de curso, a una especie de adiestramiento en la cultura persa o babilónica, etcétera, etcétera, para que después de 3 meses pudieran, digamos, servir al reino, ¿no? Al nuevo reino. Entonces, esto ocurre en el año 605 antes de Cristo, ¿no? Este es justo durante el reinado de Joacim, si lo pronuncio bien, la verdad no sé, ¿no? Joacim, que aquí está, ¿no? Entonces, una vez más, este es el reino de Judá en la época de Daniel. Y aquí muestra un mapa sobre los exilios de los judíos, ¿no? Ustedes saben que Tierra Santa siempre ha sido un lugar que ha pasado de mano en mano, ¿no? O sea, ha habido muchas guerras y diferentes potencias, diferentes naciones, diferentes imperios han tomado el control y han estado ahí por algún tiempo. Y en la parte baja ustedes pueden ver eh, que los asirios, por ejemplo, que conquistaron Tierra Santa, o ¿no? lo que es Israel hoy más o menos, y que llevaron como exiliados a israelitas. Eso ocurrió desde, como pueden ver ahí, desde 734 a 732 y después nuevamente de 724 a 720. O sea, un total de 5 años, 6 años, en que los asirios en esta época llevaron pues a los israelíes, ¿no? Y ese color púrpura indica las rutas de estos exilios. Después los babilonios, que son los que después toman el poder, llevan a las tribus de Judá, especialmente en cautiverio. Eso ocurre en 604 hasta 506. Acá pueden ver que hay casi 100 años, durante lo cual muchos miles de judíos eran exiliados, eran llevados, ¿no? Hacia Babilonia. Y aquí está en el mapa, voy a ver si puedo mostrarlo acá. Este es obviamente Babilonia, lo que es hoy en día Stad, ¿cierto? Y aquí pueden ustedes ver el mapa. Babilonia está aquí y aquí está Elam, ¿no? Elam. Ustedes sin duda conocen De los que han... Muhammad, ¿no? La tierra de Muhammad. No, 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 la tierra que Debajo. se menciona en la Biblia, Elam, Ok, el reino de Elam, ok. sí. Y que Rami,
Sí. Una pregunta, ¿en Babilonia en ese tiempo eran zoroastrianos? Sí, sí, zoroastrianos eran bueno, el Zoroastro, aquí Paddy me puede ayudar, el Zoroastro aparece antes de Jesús, pero no sé cuántos años antes, la verdad. Tal vez aún no, ¿no? No sé. Paddy, ¿tú sabes algo sobre esto? Yo ahorita no me acuerdo. Ay, la verdad que es muy controvertido eso, o sea, es Sí, el claro. fecha, o sea, hay, hay una tabla de Abdul Bahá que parece indicar que es como 900 o 1000 años antes de Cristo. Perfecto. Pero probablemente el maestro esté citando las fuentes existentes en la época. También habría que Así es. considerar esa posibilidad. Así es, así es. Entonces, sí, y Persia debe haber sido zoroastriano, ¿cierto? Y sí creían, pues, en ¿no? Dios, pero también creían en la lucha entre el bien y el mal. Aparentemente, según tengo entendido, la primera religión que habla sobre la lucha entre el bien y el mal parece ser el zoroastrianismo, ¿no? Pero bueno, a lo que iba yo acá, que Elam es una tierra, es un reino que es mencionado en la Biblia, ¿no? En Elam, ¿cierto? Y que tiene que ver con tiempos del fin. Y Susa, que en persa es Shush, eh, es el lugar donde fue llevado Daniel. En una primera instancia, él fue a Babilonia, estuvo ahí, sirvió a dos reyes y después fue llevado a Shusha, que se convirtió en la nueva sede del gobierno persa, y ahí sirvió a dos reyes persas, Darío y Ciro, ¿no? Aquí tengo, déjenme ver un ratito, he preparado un mapa ahí, perdón, un Google Maps, ¿no? Que nos ayuda aquí está, ¿no? Entonces, este es, no sé si se pueden fijar acá, aquí en la parte superior está Bagdad, en la parte está Basre o Basora, no sé cómo se dice en español, Basora, ¿no? Y, bueno, ya que estoy aquí, Awadán es mi ciudad natal, donde yo nací, Awadán, y Awadán es parte de Juzestán, como un departamento, aunque allá lo llamamos provincia, ¿no? Pero bueno, es como departamento, se llama Juzestán y su capital es Ahvaz. Ahvaz y Awadán están a 1 hora y media de camino más o menos como Ica y Chincha aproximadamente, ¿no? Y Shush está por aquí, me voy acercando un poquito y aparece aquí Shush, como lo pueden ver aquí ya. Vamos a acercarnos un poquito más. Este es Shush, eh, es una ciudad que según un censo del 2016, hace casi 10 años, había como 77,000 personas que viven ahí. Obviamente en la época de Daniel, Shush era pues el centro del imperio persa, ¿no? Era una ciudad, digamos, o una cosa muy, muy poblada, pero que bueno, con los años se ha ido eh, quedándose atrás, digamos, ¿no? Entonces, no hay mayores fotos que yo pueda mostrarles, hay pocas fotos. Aquí hay algunos, ¿no? Que voy a, si me permiten, son lo mismo casi, pero de diferentes ángulos en el día y en la noche. Lo interesante es que hay un monumento que no lo he podido ubicar específicamente. Hay un monumento que se conoce como la tumba de Daniel. Y la mayoría de los historiadores, tanto judíos y otros, aceptan esa posibilidad de que de hecho eh, Daniel está enterrado en Shush, ¿no? Y que murió una edad bastante avanzada, se calcula más de 80 años o por ahí, ¿no? Pero bueno, voy a volver a volver al
PowerPoint. Aquí estamos. Entonces, aquí, como pueden ver, en primer lugar fue a Babilonia y después a Shusha, ¿no? Todos sabemos su historia, pero bueno, perdón, vamos a ver si, ahí está, ¿no? Educación y selección para servir en la carta, ¿no? Como había mencionado, él, como había tenido buena educación, entonces lo eligen para capacitarlo para que sirva en la corte real, ¿cierto? Y obviamente se habla mucho de sus primeros desafíos, ¿no? Desafíos de fe tempranos y resistencia a la asimilación, ¿no? Porque ustedes saben, una persona joven a veces es llevado a otra cultura, pasa ya toda su vida y está el peligro, obviamente, no el peligro, sino la gran posibilidad de que se asimile a la nueva cultura y todo esto. Antes de entrar a la parte, a su papel en la corte, a mí me gustaría hacer una comparación, ¿no? Eso es algo mío, amigos. Ustedes saben que cuando usamos citas bajáis, es de la fe. Pero cuando yo hablo algo, son mis ideas y son eso, son nada especial, nada de valor. Pero todos hace poco hemos estado estudiando algunas tablas de Abdul Baha, en total creo que eran 74 tablas de Abdul Baha a los bahá'ís de Irán, que recientemente han sido traducidas al inglés y bueno, nosotros usando la computadora los traducimos a español y lo estudiamos. Y ustedes se han dado cuenta que muchas de estas tablas eran de Abdul Baha enviados a bahá'ís de Irán que estaban siendo molestados, seguidos, habían perdido ¿cómo se llama? Medios de subsistencia, habían perdido algún miembro de la familia como mártir, etcétera, etcétera. Y que hasta el día de hoy ocurre exactamente lo mismo, ¿cierto? O sea, sigue esto. El número, gracias a Dios, ha bajado, pero las tribulaciones siguen. Entonces, si nosotros comparamos esa realidad con la de Daniel y su pueblo judío, que había sido conquistado, ¿cierto? Entonces encontramos de alguna forma tal vez algo parecido, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en el tiempo de Bahá'u'lláh nombró 4 manos de la causa vivos. Todos eran vivos y vivían en Teherán, bueno, en Irán, ¿no? Especialmente en Teherán, la mayoría, ¿no? Y Shah Effendi también nombró muchos, 42 manos en total, de los cuales 27 estaban con vida cuando él falleció. Pero lo importante es que cuando había persecuciones, se necesita de alguien que pueda ser motivo de firmeza y de esperanza en un pueblo. En primer lugar, obviamente, estaba mismo Bahá'u'lláh, después Abdul Baha, después Shah Effendi y la Casa de Justicia, ¿no? Pero estaban las manos también, ¿no? O sea, había manos que en épocas muy difíciles se levantaban para animar a los bahá'ís de Irán. No sé si me voy a entender. Y yo ahora al leer el libro de Daniel y sobre su historia y todo esto, me he dado cuenta, o esto es algo mío, una vez más, es mío, mi percepción, que también su papel de Daniel ha sido como de un ejemplo de un judío exiliado, lejos, y que se mantiene a pesar de todo bajo su fe, digamos. Y esto es una resiliencia, es un ejemplo de ser fuerte ante las tribulaciones. No sé, pero a mí me pareció que por eso es que los judíos lo tienen con tanta estima, ¿cierto? Un joven que antes de cumplir 20 años, bastante antes a lo mejor, llega, es exiliado, es llevado a la fuerza y que vive ya toda su vida en otra cultura y que siempre se mantuvo firme, digamos, en esto.
esto es, como digo una vez más, lo que los judíos mencionan y me hizo pensar sobre las manos de la causa, por ejemplo, en tiempos difíciles o los consejeros. Ustedes saben que como bajáis, ¿qué podemos hacer? No podemos levantar la mano, no podemos ser violentos, no, hay que aceptar lo que los enemigos nos imponen, pero lo que sí no pueden hacer es quitarnos la esperanza y la fe. Y las manos de la causa, después de las figuras centrales y Shoah y la Casa de Justicia, obviamente, ellos hacen eso, nos insuflan de esa fe, una fe inamovible, una fe tan fuerte como una montaña, ¿no? Entonces, me parece que de alguna forma también ha sido Daniel su papel, digamos, o su ejemplo ha servido para lo mismo. Déjenme, a ver, ahí está, perfecto. Entonces, ahora sí, empezamos un poquito más a hablar de su papel, el papel de Daniel en la corte. Interpretación de sueños y visiones del rey. Todo esto ya lo sabemos, está registrado en su propio libro y él llega a ser pues muy importante en la corte por su habilidad y su sabiduría al interpretar los sueños y las visiones y todo esto, ¿no? Esa habilidad le ganó respeto, confianza y inclusive se dice que era escuchado, ¿no? O sea, era consultado cuando había que tomar alguna decisión importante. El rey persa le consultaba, ¿no? El primer rey persa que lo lleva a Babilonia es el Nabucodonosor. Yo no sé cómo se dice eso en persa, no lo he buscado, pero bueno, ¿no? Y es igualito, ¿no? Los judíos sostienen que Daniel usó su influencia y el respeto que había ganado para justamente ayudar a otros judíos, ¿no? Que puede ser más que cierto, ¿no? Contribuciones administrativas y políticas. Bueno, ¿no? Eso es lo que dicen. Ayudaba al rey y a la corte, ¿cierto? Para tomar decisiones y como un consejero muy hábil, ¿cierto? Y algunos historiadores judíos sostienen que fueron sus consejos que permitieron al gobierno persa o babilónico persa expandirse. Pues eso es ya cuestión de percepción. Y ahora llegamos a algunos temas que son mencionados en su libro de Daniel. Yo estoy un poquito, quiero apresurarme, pero no creo que el estudio se haga muy largo, más que tal vez 3 sesiones, espero, ¿no? Entonces, hay una historia del Foso de los Leones que habla de su supervivencia, ¿no? Que sus enemigos, ya que no encontraban cómo hacerle quedar mal, lo lanzan pues a un pozo, a un foso, mejor dicho, con leones y bueno, milagrosamente nada le pasa, ¿no? Los leones ni lo tocan. Eh, Personalmente creo que eso no es algo literal, es un ejemplo gráfico, ¿no? De que nos demuestra que la fe y la firmeza de una persona lo hace invencible, ¿no? O sea, que ¿no? Los leones para mí representan las tribulaciones y ¿no? Los que te quieren hacer daño, pero el que tiene firmeza en la fe a Dios, nada le puede tocar. Pero bueno, ustedes saben como yo que mucha gente lo toma literalmente, ese tipo de historias. Vamos a continuar. Visiones del futuro, ¿cierto? En su libro de Daniel hay una serie de profecías. eh, eh, Algunos los llaman apocalípticas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habla de bestias, habla de una estatua
¿no? De diferentes metales, y etcétera. Pero creo que lo más importante en la cultura judía, por lo menos, en la tradición, mejor dicho, religiosa, es su fidelidad, su sabiduría y la esperanza que mostró aún en la diversidad. Yo creo que esto es lo que a los judíos eh, les ha ayudado más que a nadie, más que nada, ¿no? Muy bien, entonces, esto es una conclusión, ha sido una cosa muy, muy rápida, nada más para tener una especie de idea de quién era Daniel, ¿no? Entonces, modelo de fe, ¿no? Daniel ejemplifica la fe firme y la perseverancia en situaciones difíciles y desafiantes, que obviamente se entiende con más fuerza cuando tomamos en consideración que hablamos de un pueblo judío que ha sido sometida y exiliada y molestada prácticamente por miles de años ahora, ¿no? Entonces, y sus profecías han sido obviamente causa de inspiración, asombro y motivación que guía a creyentes y estudiosos en la actualidad. Por ejemplo, el reverendo Miller, el, el, el que después, bueno, algunos de sus seguidores después fundaron Testigos de Jehová y creo que la iglesia de los siete, no, ¿cómo se llama? Adventistas. Los adventistas del Séptimo día. séptimo día, muchas gracias, ¿no? Y la Entonces, iglesia de los 7 sellos también de David Koresh. perfecto, ¿no? Así es, ¿no? Porque, o sea, Miller fue inspirado por ese libro que contiene fechas, referencias a años, semanas, en fin, ¿no? Que eso lo vamos a ver en más detalle más adelante. Pero y vamos a hablar un poquito también sobre por qué ocurrió el gran chasco, ¿no? O sea, el fallido, el Miller. Pero La gran una vez decepción. más, es la gran decepción, ¿no? Entonces, recordemos una vez más que las profecías no son fáciles de interpretar, ¿no? Como vamos a ver, yo voy a encontrar una carta de la Asamblea de la Casa Universal de Justicia donde cita palabras y tablas de Abdul Baha y de Shoy Effendi sobre el mismo tema y dan diferentes fechas, muy aproximados, pero dan diferentes fechas justamente sobre las profecías de Daniel, ¿no? Y esto conlleva a que muchas veces el cumplimiento de algunas cosas puede ser muy puntual, pero otras cosas pueden ser no una fecha o un año específico, sino un rango de años o un periodo, ¿cierto? Entonces, todo eso lo vamos más o menos a tratar. Una vez más, yo personalmente, algo personal mío, nunca he considerado las profecías como medio para reconocer a una manifestación. Recordemos que Jesucristo mismo en la Biblia, cuando le preguntan, ¿no? ¿Cómo vamos a reconocer ¿no? al que venga, al Hijo del Hombre? Él les dice, lo van a conocer por sus frutos. No dice van a conocerlo porque va a hacer milagros, ¿no? Entonces, pero una vez más, las profecías son mensajes de esperanza. Cuando un pueblo está sometido, un pueblo está sufriendo y le hablan de tiempos de paz, tiempos que va a venir, el bien va a reinar sobre el mal, etcétera, etcétera, eso nos da esperanza. Y yo pienso que ese es el fundamento muy, muy personal mío, digamos, ¿no? De una profecía. Pero recordemos también, me gustaría recordar las palabras de la bendita belleza, que sostiene, afirma que no hay nada. Inclusive hay un hadiz que dice,
no hay una hoja que caiga de un árbol que no esté contenido en los escritos sagrados, ¿no? Entonces, eso nos dice cuán vasto es el conocimiento que está en los escritos sagrados, y ojalá que ese estudio nos ayude un poquito más a entender esto. Bien, amigos, ya son las 8, creo que hemos cumplido. Gracias, Ramiro. Muy No interesante sé, la introducción para conocer el contexto muchos. histórico de Daniel. ¿Algún comentario, alguna pregunta, no sé, de repente, antes de cerrar? Sí, una pregunta en relación al contexto histórico de Daniel en la época del rey Nabucodonosor. Sabemos de que en esa época estaba en decadencia el reino de Israel. Jeremías ya lo reñía, lo exhortaba a que se vuelva a Dios, pero no le hacía caso. Y la profecía de Jeremías fue que va a ser destruido por un reino. Y en ese contexto entonces toman a toda la nobleza, a los jóvenes y gente con talento judío, llevan al reino de Babilonia. Entonces, en ese contexto, Daniel como profeta menor también en este contexto de decadencia habría que un poquito ampliarlo, porque todos los profetas, de acuerdo a los judíos y en el contexto cristiano, señalan de que vienen en épocas de decadencia los profetas menores a exhortar al pueblo a volverse a Dios y rectificar su moral. ¿Qué opina de ello? Gracias. Gracias a usted. Sí, no, de hecho, las profecías más importantes de Daniel son extraordinarios porque abarcan no solamente, eh, mencionan a Juan Bautista, o sea, cubren Juan Bautista, cubren a Jesucristo, cubren Mohammed, y cubren el Bab y Bahá'u'lláh. O sea, es una serie de 2300 años, aprox, pues, y inclusive llega a la mismísima Casa Universal de Justicia, ¿no? Hay una profecía que se cumple, según Shoghi Effendi, según Abdul Baha, y más o menos hay algunas cosas de discrepancias, pero que menciona y que llega a la elección de la Casa Universal de Justicia. Esa casa que fue mencionado por otros, Ezequiel me parece que es uno de ellos también, donde la casa en la montaña, en la viña del Señor, de la cual la ley va a salir al mundo, ¿no? Entonces, es extraordinario realmente, ¿no? Porque abarca en 2300 años una serie de uno, dos, tres, cuatro, estamos hablando de cuatro manifestaciones, ¿no? Y ese es único, eso convierte, en mi opinión, a Daniel como único. Es el único cuyas profecías han acertado con tanto exactitud una serie de cosas que aparentemente la gente no los relaciona, pero también nos habla de la revelación progresiva, ¿no? Que todo es una continuidad. Entonces, don Daniel, usted cuando dice que esto ocurre, él está en una época donde está en decadencia, él justamente habla de la profecía de que viene el Mesías, y no únicamente una vez, habla del Mesías, la primera, digamos, Jesucristo, Mesías para los judíos, y también después habla de Bahá'u'lláh como Mesías para la humanidad entera, como el establecedor del reino de Dios, ¿no? Entonces va a ser interesante, creo, nuestro estudio, y ojalá que entre todos podamos terminar adaptando y entendiendo un poco más, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana a todos. Agafa. A la paz. Amigos, gracias Ramin. Gracias amigos, Alapa.